¿Qué tal? ¿Cómo están? Un agrado saludarles nuevamente en Las Cartas sobre la Mesa, un programa de Infogate.cl que se transmite a través de diversas plataformas de cable, de Arica a Punta Arenas, por Radio Nunguena en Talcahuano y por lo que es Nuble Cable en lo que es la región y Mundo TV, por supuesto. En el día de hoy, digamos, tenemos una gran invitada a la embajadora de Israel en Chile, doña Marina Rosenberg, a quien le doy la bienvenida de inmediato a Las Cartas sobre la Mesa y gracias por su gentileza de aceptar nuestra invitación. Gracias por la invitación, Guillermo. Muy buenos días. Muy buenos días. Y por supuesto, nuestro panelista estable, senador Kenneth Pure, de la región de Valparaíso, de la región que le da el ancho a Chile, desde Rapa Nui hasta San Felipe, pasando por los Andes. No, por los Andes, pasando por San Felipe. Eso es. ¿Qué tal, Kenneth? ¿Cómo estás? Muy bien, Guillermo. Muchas gracias. Un placer de estar compartiendo con la embajadora Marina Rosenberg hoy. Sí. Bueno, lo que recuerde, hay que cuidarse, nuestro programa va orientado a que usted tenga argumentos, pueda dialogar, reflexionar, conversar. La democracia se construye conversando, sigamos dando argumentos. Y una de las cosas que nos llamó mucho la atención fueron acuerdos que ha tomado la República de Israel con la región de Valparaíso, con el recientemente ya instalado gobernador provincial. Pero antes de ir a ese tema, no puedo dejar de destacar que no solamente el español que maneja la embajadora María Rosenberg, sino que es muy bueno. Además, ella es muy activa en redes sociales, ustedes la pueden seguir en las distintas plataformas, pero a su vez lleva 2 años en Chile no pudiendo salir mucho porque llega justo entre estallido y particularmente pandemia que la ha tenido encerrada. ¿Cómo ha sido esa vida de embajadora prácticamente telemática y en casa o en la embajada? Sí, bueno, primero saludar al estimado senador Kenneth Pugh, un gusto compartir esta mañana con usted, senador. Bueno, la verdad que fue bien desafiante, Guillermo, como para todos, ¿sí? Todos nos tuvimos que adaptar de los diferentes ámbitos a este trabajo telemático, pero para la diplomacia es un gran desafío porque la mayor parte del trabajo diplomático son los encuentros, uno a uno o en eventos, en cenas, almuerzos, poder conversar, poder hacer nuevas alianzas y cooperar en los diferentes temas. Y obviamente, como ustedes saben, hacerlo vía Zoom no es lo mismo que estar sentados en el mismo cuarto y compartir una rica cena. Así que fue desafiante, pero también trajo muchas oportunidades, porque al final, o sea, pudimos, como todos, llegar a todo el país sin salir de la casa. Entonces, en vez de hacer grandes viajes al sur, al norte, incluso a Valparaíso, se hizo todo con Zoom. En vez de traer delegaciones desde Israel y expertos de Israel físicamente que vengan acá, se hizo todo online, lo que nos dio más oportunidades para hacer más encuentros y hasta ampliar las diferentes colaboraciones que tenemos a lo largo de Chile. Sí. A ver, yo le quise hacer una pregunta a ambos, en realidad, porque, digamos, senador Kenneth Pugh tuvo oportunidad de estar por lo menos un par de años, si la memoria no me falla, en Israel. Conoce Israel, ha tenido una larga relación con ese país que para muchos lo comparan con Chile por diversas características geopolíticas, en fin, hay varios elementos de comparación, y hay una larga tradición en la relación con Chile e Israel. Entonces, ¿cuál es el estatus de las relaciones entre Chile y Israel actualmente? Y voy a empezar por el senador, para que nos cuente un poco de su perspectiva, ahora que está ya instalado en el Senado, está casi en la mitad de su periodo, ¿ya? Y haciendo muchas cosas en distintos ámbitos, particularmente en lo que es ciberseguridad, seguridad y la preocupación, por supuesto, por la región. Kenneth. Bueno, muchas gracias, Guillermo. La relación con Israel es muy antigua. Primero, tenemos gente que llegó a Chile mucho antes que se creara el Estado de Israel. O sea, eso es lo primero que tenemos que tener, los vínculos originales. Chile es un país de inmigrantes, ha llegado mucha gente. Israel en particular, y yo puedo dar fe desde los años 70, donde he estado yo en contacto con diferentes actividades, y me tocó participar a finales de los 80 en los procesos de desarrollo de tecnología. Yo creo que si hay algo que nos vincula a Chile e Israel es esa capacidad de poder ocupar el conocimiento, la innovación, para poder primero garantizar la existencia y la seguridad. Eso es esencial, es la escala
básica que tenemos que tener todos. Chile e Israel comparten entonces ideales comunes en cuanto a libertad, en cuanto a conocimiento, innovación, para uso de las personas, de mejorar la calidad de vida, de poder darles todo esto. Después tuve la suerte en los años 90 de volver nuevamente a buscar una lancha misilera. Recibí el mando en Haifa y llegué navegando a Chile. O sea, tengo una trayectoria y una historia larga que puedo dar fe, lo que me tocó ver, cómo fue evolucionando de un país que tenía sus problemas económicos. Yo me acuerdo perfectamente la crisis que tuvo cuando Estados Unidos decidió prácticamente congelarle todas sus industrias para ser Estados Unidos el gran proveedor de sistemas. Y tenés que pararse con conocimiento, con talento, con capacidad de poder emprender. Hoy Israel es el Startup Nation, es el país que más ejemplo nos puede dar de la capacidad de emprendimiento. Es decir, si creemos en el emprendimiento, Israel tiene eso. Y lo segundo, no solo investigación avanzada, sino que práctica. Israel, al igual que Chile, somos los países que más hemos avanzado en vacunación. Yo estuve la semana pasada comiendo con el presidente y él me contó que esa mañana había estado reunido con el ministro de Salud de Israel viendo todas las políticas y compartiendo las experiencias. Y aquí hay una parte interesante. Compartir experiencias significa qué ha resultado allá, qué ha resultado acá y cómo lo que ha resultado le puede servir a cada uno de los países. Eso es verdadera colaboración internacional. Preocuparse que efectivamente ese conocimiento que se dispone se puede compartir. Yo valoro entonces esa relación de Estado que existe, que va a seguir existiendo, porque somos muy parecidos. Tú lo habías señalado, y creemos en nuestros talentos, nuestras personas, creemos en la libertad y también en el derecho que tenemos para poder desarrollar todo aquello que nos permita preservar esa identidad, esa libertad en cualquier escenario, Guillermo. Sí. Embajadora, y de su perspectiva, con todo lo que la experiencia ya asentada en nuestro país, con todo el conocimiento, ¿cuál es el estatus de la relación entre Israel y Chile actualmente? Bueno, yo creo que no solamente históricamente, sino actualmente las relaciones son excelentes. Hemos conseguido ampliar y reforzar la cooperación en diferentes ámbitos. Y como mencionó el senador, o sea, no solamente compartimos ideales y principios y compartimos ciertas historias, sino compartimos también los mismos desafíos que al final son desafíos globales, como el tema hídrico, el tema de ciberseguridad, el tema de seguridad, el tema de salud y salud digital, innovar y llegar a soluciones desde esos desafíos y también crecer desde la crisis. Y es lo que hizo Israel en el tema hídrico, por ejemplo, al ser un país con una escasez hídrica severa. Y es lo que estamos tratando de ayudar aquí a Chile, a diferentes regiones, también a superar sus desafíos en estos temas hídricos, seguridad, ciberseguridad, salud, pero también compartimos muchos de los desafíos y de los principios en temas sociales, como temas de equidad de género, sustentabilidad. Y por eso en estos 2 años desde que yo asumí como embajadora y a partir del estallido social de 2019 y de la crisis sanitaria global del coronavirus, puse mucho enfoque en la cooperación en temas también sociales y no solamente temas comerciales o temas políticos. Y ahí entonces pusimos el énfasis no solamente en la cooperación entre gobiernos, porque al final cuando me preguntas, Guillermo, sobre la relación bilateral entre los países, no se trata solamente de relación y cooperación entre gobiernos, sino entre los pueblos. Y en esos temas, por eso me es importante enfocarme en los temas sociales, trabajar juntos por el medio ambiente, trabajar juntos por el empoderamiento de la mujer y de las niñas, trabajar juntos contra la pobreza. Y en eso creo que las relaciones han crecido muchísimo en los últimos años. ¿No? Y eso, digamos, es notorio y se agradece. Ya la voy a consultar más adelante cuáles son las actividades propias que se están haciendo en esa área de la cooperación social. Pero entremos un poco al tema de lo que es la situación hídrica acá en la región de Valparaíso. ¿Cómo tú la podrías describir para luego ir a lo que al convenio que se ha firmado de cooperación con Israel? Pero la situación hídrica es catastrófica porque lo que hemos visto es que la sequía se ha prolongado,
donde antes llovía, hoy ya no llueve. Ese es el fenómeno. El proceso normal por el cual el ser humano tiene agua dulce es por evaporación del agua salada. Eso es permanente. Los ríos no vienen de cualquier lugar. Básicamente vienen del deshielo en la cordillera, de la acumulación en los glaciares que tenemos, y también el agua que cae, el agua lluvia que cae y que permea y penetra y está en las napas. Nosotros obtenemos entonces el agua de forma natural, es una evaporación, es una desalación del mar de forma natural, y después esa caída en la tierra para su uso, el uso primero a las personas, después la alimentación de las personas, siempre asegurando, y los animales que también van a apoyar a las personas, las industrias, por supuesto, pero lo que no se ocupa del agua vuelve al mar, o sea, el ciclo es continuo, el agua no se pierde, el agua sigue siendo la misma cantidad no se va a dañar. Lo que pasa es que eso se ha corrido. Tenemos un sector que es crítico, y de hecho nuestro nuevo gobernador regional, Rodrigo Mundaca, viene de ahí, él es un activista a la defensa de los derechos del agua, que es Petorca. Petorca entonces es el punto de inflexión de la desertificación nacional. Si no somos capaces de contener, y cuando digo contener significa entender los ecosistemas completos, las cuencas, entendiendo que se necesita reforestar, por ejemplo, algunos sectores con árboles nativos, se requiere también inyectar agua en los acuíferos, agua que se puede obtener probablemente hasta desalando. Entonces necesitamos tener experiencia de países que enfrentan situaciones similares. El caso de Israel está en medio de un desierto, pero tiene una producción agrícola importante y se sostiene básicamente de agua que se obtiene del mar, pero también de una cultura. El 50% del agua que se ocupa en Israel es el agua que ya ha sido tratada. Fíjate que en la región de Valparaíso tenemos una sanitaria que está en manos de un fondo de pensiones de los profesores de la provincia de Ontario, es VAL, o sea, es canadiense, pero de profesores, y nosotros pagamos por el tratamiento del agua. Está bien, el agua tiene un valor, se compra, y después tiene otro valor para tratarla, lo pagamos, y después se vierte al mar. O sea, es un absurdo de una lógica que uno dice no entiende. ¿Cómo en un periodo de escasez estoy, además de pagar por el agua que está siendo tratada, vertiéndola nuevamente al mar? Eso tenemos que corregirlo, y es una cultura. Necesitamos cambiar y también ahorrar. La cultura del ahorro del agua, de entenderlo, es esencial. Yo espero reunirme la próxima semana con el nuevo gobernador regional para llevarle propuestas concretas que podamos no solo unir el tema del agua, básicamente subir agua dulce en altura, sino que también eso de día con energía renovable, de noche utilizar la energía potencial, la caída del agua para generación eléctrica. Entonces tú tienes un modelo muy especial que no se ha todavía valorizado. Hasta el momento solo se ha estudiado el costo de la desalación del agua. Pero cuando tú lo pones eso con un modelo eléctrico, de generación eléctrica, bueno, esto es mucho mejor. O sea, todos pueden usar esa agua porque el verdadero valor de la electricidad que produce, no el agua misma que se ocupó como un medio para generar electricidad. Esas son propuestas concretas que yo espero que se analice porque esta situación no va a cambiar. Esto es parte del cambio climático. No hemos sido capaces de cambiar el patrón de conducta nuestro, seguimos contaminando la forma que seguimos contaminando. El mundo está entonces cambiando. Donde antes no llovía, ahora llueve. Y donde llovía, ahora no llueve. Eso es básicamente lo que ocurre. Y hoy, y todo, sube la temperatura. Hemos tenido el invierno que parece verano más caluroso de toda nuestra historia. Bueno, la embajadora lo habrá visto en Santiago. Y en las regiones, y especialmente en estos valles, en Petorca, donde ya no hay nada, no hay ni siquiera que puedan disminuir el calor aumenta más. Generemos un problema, tenemos que enfrentarlo, tenemos que resolverlo, pero no politizarlo. Esto no es una bandera de lucha política, esto es una realidad que enfrentamos y por eso juntos podemos salir adelante. Un acuerdo político, con conocimiento, con tecnología, con innovación y hacer la pega. ¿Sí? Eso es enfrentar, hacer el trabajo. Yo creo que Israel nos va a poder ayudar mucho en esto, Guillermo, no solo en el tema tecnológico, en el tema cultural. ¿Qué significa cuidar y valorar el agua? Gracias, Guillermo. Bueno, digamos, embajadora, yo me recuerdo, que sé yo, que en la región de Atacama ya hace varias décadas atrás se recurrió justamente a Israel y Israel nos transfirió tecnología en realidad respecto a lo que hoy día se conoce como riego por goteo, a hacer mucho más eficiente el uso de las napas para poder regar justamente la uva, la vid, en el desierto, y eso, bueno, finalmente ahora se instala y se utiliza en gran parte del mundo, lo más probable justamente por lo mismo. El convenio que ustedes han conversado con el gobernador regional, ¿qué aspectos va a abordar? Elementos de tecnología, cooperación e innovación. ¿Qué otros actores van a funcionar en torno a esta idea de cooperación que se ha instalado ahora con el nuevo gobernador regional?
Bueno, la idea de este acuerdo firmado con la región de Valparaíso, estuvo el representante del gobernador y también el delegado presidencial allí, es dar una solución holística, porque como bien mencionó el senador, no se trata solamente de tema tecnológico y de soluciones tecnológicas, se trata también de la gestión hídrica, como también del tema de educación para crear una cultura de ahorro. O sea, hay que mirar de aquí a los próximos 30, 50 años, no de aquí a los próximos 4 años. Y eso es lo que se hizo en Israel ya desde los años 50, que se instaló una autoridad nacional de agua que trabaja junto con la academia, con el gobierno y con el mundo privado para juntos colaborar y traer solución holística al gran desafío hídrico que, como bien mencionó el senador, no solamente que no está mejorando, sino que está empeorando a nivel global, o sea, no es solamente tema de Chile o de Israel. Y por tanto, este acuerdo viene a abordar los diferentes aspectos que hemos mencionado, o sea, desde el tema de planificación y políticas en relación con el agua, al temas de gestión sostenible de recursos hídricos, también facilitar el tema de tecnologías israelíes, desde desalinizadoras a tecnologías de reutilización y reciclaje de agua. En Israel nosotros reutilizamos el 90% de las aguas grises, somos el número 1 en el mundo en ese tema, y en el tema de desalinización, hoy en día estamos casi al 70% del agua potable que es agua del mar, desalinizada, y estamos tratando de llegar al 80% en los próximos 2 años. Entonces, todos esos conocimientos también de gestión, también de tecnologías y también temas de educación y campañas públicas para crear una cultura de ahorro de agua, en eso queremos colaborar con la región de Valparaíso, con el gobierno y también con el mundo académico, que no es menos importante y tienen un rol bien importante también en el tema tecnológico y también creo que en el tema de gestión hídrica. Sí, no, sin lugar a dudas, en la región de Valparaíso hay yo diría, un centro de pensamiento basado en las universidades tradicionales y privadas que han desarrollado investigación y creo que puede ser un aporte y hay varios trabajos que se han hecho en ese sentido, así que creo que es bien. Embajadora, pensando en nuestros seguidores, nuestros auditores, nuestros televidentes que nos siguen, Israel, ¿cómo se podría caracterizar? ¿Cuántos partidos políticos hay? Porque hay mucha gente que piensa que en Israel son todos de derecha, otros piensan que son todos de izquierda, otros no saben qué cosa hay. Israel, digamos, ha conformado gobierno recientemente. ¿Cómo usted describiría Israel para la gente que no lo sabe? Y también agregarle, ¿cómo describiría la relación de Israel con Palestina? De la perspectiva israelí, por supuesto, digamos, pero para que los que nos escuchan tengan una perspectiva y puedan también, digamos, buscar más información y conversar entre ellos. Bueno, si tengo que elegir una palabra para describir a mi país, diría diversidad, porque realmente no se puede decir que Israel como país o como sociedad es blanco o negro o de izquierda o derecha. O sea, tenemos un mix impresionante y hermoso de personas. Por ejemplo, en temas de religión, entonces sí, la mayoría son judíos y judías, el 70% de la población. Dentro de ese 70%, los judíos, judías son divididos en diferentes grupos, la mayoría son laicos, después hay religiosos de diferentes niveles, desde los ultraortodoxos que uno a veces se imagina que todos los israelíes o los judíos son así, con los gorros negros y los pégalas, hasta algunos que usan solamente la kipá, que es el gorrito ese pequeño que se pone. Después, así el 20% de Israel son árabes, algunos árabes cristianos, otros árabes musulmanes, otros son drusos, que es otro grupo que no es muy conocido aquí en Chile, que también tienen una cultura árabe y hablan árabe, pero es otra religión. Hay Bahá'í, hay cristianos no árabes que viven en Israel. Después hay muchos que son de origen de otros países, como yo, nacida en Argentina y me fui a Israel a los 6 años.
otros que fueron o nacidos o que sus padres o abuelos nacieron en países árabes y fueron expulsados en los años 40 y 50, otros que vienen de África y de Asia. O sea, realmente cuando uno camina en las calles de Jerusalén o de Tel Aviv, especialmente cuando uno va a los mercados, escucha diferentes idiomas, ve diferentes caras, diferentes colores, diferentes religiones, y eso es lo lindo de Israel, que realmente es un lugar que todos conviven. Obviamente hay problemas y desafíos sociales como en cualquier otro país, pero en época normal, o sea, eso es lo que nos hizo crecer al final, porque cada uno trae lo mejor de él, cada uno, también los inmigrantes que llegaron, por ejemplo, hubo una grande inmigración de judíos y no judíos de ex Unión Soviética, entonces llegaron muchos académicos, ingenieros, técnicos, que apoyaron mucho a la creación de esta nación de innovación que es Israel, y cada uno trae de su cultura. También la comida israelí es un mix de todas estas culturas. Algunas de las comidas son comidas que son muy parecidas a la comida árabe, otras que vienen con una influencia más europea o hasta latinoamericana. Así que es bien interesante. Y en el tema palestino, o sea, primero que de los 20% de la población que vive en Israel, que son árabes, varios de ellos se autodenominan como palestinos israelíes, y son ciudadanos al igual que cualquier otro ciudadano y ciudadana. Algunos de ellos hasta van al ejército en Israel, después son académicos, etcétera. Y hoy en día el nuevo gobierno de unidad nacional que existe en Israel es una linda representación de la sociedad israelí, porque el gobierno es, como dije, de una coalición de izquierda, centro y derecha. O sea, tenemos la izquierda, digamos, más nacionalista, perdón, la derecha nacionalista, a la izquierda tenemos partidos, o sea, que son en comparación, digamos, casi extrema izquierda, que vienen con un pasado basado en el socialismo. Y tenemos también árabes, tenemos ministras de origen etíope, otros de diferentes orígenes, con diferentes visiones políticas y sociales, pero al final los que los une es el bien de Israel, el querer seguir siendo un país líder, no solamente en temas de innovación, sino también en temas sociales. Y también lo que hemos visto en los últimos meses, Guillermo, desde que se formó este nuevo gobierno, que ojalá pueda seguir funcionando realmente como uno esperaría en los próximos 4 años, es que también se ha mejorado la relación no solamente con los palestinos, porque me preguntaste del tema palestino, sino también con países árabes vecinos como Jordania y Egipto, que tenemos acuerdos de paz históricos con ellos, pero que la relación era un poco tensa en los últimos años. Y en los últimos 2 meses hemos visto ya visitas mutuas, llamadas telefónicas del primer ministro Bennett, como también del canciller Lapid. Te cuento que la próxima semana el canciller Lapid va a hacer una visita histórica a Marruecos, por ejemplo, porque Marruecos es uno de los 4 países árabes que Israel firmó la paz el año pasado, en lo que se llama los acuerdos de Abraham, que fueron facilitados por Estados Unidos, y firmamos la paz con Marruecos, Sudán, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. Y en el último año hemos visto cómo la relación con estos 4 países, especialmente con Marruecos, Emiratos Árabes y Bahrein, ha no solamente mejorado, sino que hay una cooperación impresionante, no solamente entre gobiernos, sino entre empresas, entre academia, hospitales, en diversos temas, con delegaciones mutuas, también desde la sociedad civil. Y realmente a mí personalmente me llena de esperanza
En mi carrera diplomática tuve el honor de también estar presente como representante israelí en países del Golfo antes que teníamos relaciones diplomáticas abiertas con ellos, y ver lo que hoy en día son estas relaciones nos llena de esperanza de que realmente cuando hay líderes de los dos lados que están dispuestos a colaborar, a mirar más allá de las diferencias y ver los intereses comunes que tenemos, entonces se puede llegar a grandes cosas. No, embajadora, la verdad que le agradezco muchísimo, digamos, la descripción que ha hecho. Yo creo que va a ser muy útil para muchas personas que no saben lo que es Israel y muchas veces se informan solamente por los titulares que aparecen en los medios de comunicación. No, se agradece y se aprecia. Kenneth, tenemos ya este convenio de cooperación que la embajadora ha explicado perfectamente en términos de que es con el gobierno regional, se van a sumar muchos otros actores, está el tema de educación y cultura que tú también mencionabas. ¿En qué otras áreas Chile, como porque tú estás en varias comisiones y eres una persona que incentiva y empuja varios proyectos, ¿en qué otros proyectos nos interesa la relación con Israel? Bueno, mira, el primer ministro Bennett tiene dos temas estratégicos que él maneja: la gestión hídrica, un tema sensible que es estratégico, y lo segundo, la ciberseguridad. Israel es uno de los fundadores de la Digital Nation. Partieron 5 estados, uno de ellos Israel, con el tema de digitalizar, pero no solo digitalizarlo todo, hacerlo con ciberseguridad. ¿Y qué ocurrió? Y esta es una decisión estratégica que tomó en su momento el primer ministro Netanyahu. Decidieron crear una capacidad nueva en regiones, o sea, mandar algo fuera de la capital. Eso es lo que yo digo, es descentralizar el país efectivamente, no solo leyes. Y la decisión fue mandar toda la capacidad de ciberseguridad que se quería crear a Beersheba. Esto estamos hablando de un lugar del desierto, donde era un paso de beduinos. Eso era más o menos lo que, para imaginarse, creo que era Beersheba hace tiempo atrás. Y con una universidad, con la industria y con las Fuerzas Armadas crearon en este lugar, yo diría que es la capital de la ciberseguridad del mundo, porque fueron capaces de juntar todos los elementos que se requieren, que la misma OCDE señala, el gobierno comunal empoderado para poder facilitar todo lo que era el desarrollo, todo el mundo académico conectado, y también la industria, y mucha industria se ha ido. Entonces, generar polos de desarrollo requieren instrumentos y incentivos, y aquí hay política pública, porque también hay incentivos económicos, tributarios, que facilitan que las empresas puedan en ese lugar emprender. Bueno, eso está a 110 kilómetros de la capital, curiosamente. Israel es pequeño, pero este es un territorio que para ellos es alejado, a 110 kilómetros. Valparaíso está exactamente a 110 kilómetros de Santiago, nuestra capital. Entonces yo digo, ¿por qué no hacemos algo similar? Y es crear estos ecosistemas. Y la propuesta es un Instituto Nacional de Ciberseguridad, que yo espero este año ya esté en la ley de presupuesto, así tenemos el acuerdo político, y poder hacerlo ver partir. Ya hay un primer esfuerzo con un laboratorio de investigación avanzada en un edificio de la PDI en Curauma, y también la creación de un nuevo ecosistema, EIVA, el ecosistema de emprendimiento e innovación de Valparaíso. Y hoy también, no sé si la embajadora habrá tenido reuniones o conoce a ese ecosistema, pero si no, presentárselo, porque es finalmente el talento el que le permite a las regiones tener riqueza. La riqueza no está en los productos naturales, los commodities, está en las personas, en esos talentos que están uniformemente distribuidos y que desde edad temprana hay que estimularlos, desarrollarlos, pero después hay que retenerlos, porque si no se nos van a Beersheba, o sea, a Santiago, o se nos van afuera. Entonces, este tema de las regiones que está partiendo, que es nuevo, hay que entenderlo completo. Y la propuesta, ¿cuál es? Una nueva estrategia regional de conocimiento e innovación. Esto es nuevo, no existe, tal como el gobierno regional es nuevo, hemos puesto en la ley que fortalece las capacidades de las regiones. Esa fue una indicación que yo propuse, que se aceptó, que sea una estrategia regional de conocimiento e innovación, porque ahí no hay competencia política, o sea, tenemos un acuerdo transversal que todos queremos dar las mayores oportunidades, el mayor acceso, conectar a las personas a Internet, eso es básicamente urbanización digital, después alfabetizarlos y educarlos digitalmente, con inclusión digital, que no quede nadie afuera, pero con ciberseguridad. Y si hay algo que yo destacaría de Israel es esa capacidad. Me tocó trabajar en esa industria, muchos de mis colegas sacaron su startup y bueno, hoy están en el Silicon Valley, son de las grandes fortunas que están en el mundo, pero lo hicieron en base al conocimiento, a esa capacidad de poder crear algo que fueron ellos mismos los actores. Esto ha cambiado la forma de ver el mundo, esta es parte de la cuarta revolución industrial, y si hay un ejemplo que uno puede destacar, es el ejemplo de Israel en estas materias, Guillermo.
¿Sí? Digamos, embajadora, ¿cómo se ha abordado el tema de ciberseguridad? Yo sé que Chile, tanto en variados gobiernos para atrás, mucho antes que usted también asumiera la embajada acá, ha tenido una relación muy cercana en tema de ciberseguridad. ¿En qué estatus está esa relación hoy día respecto a los intereses estratégicos que Chile le ha planteado a Israel? Bueno, te recuerdo, Guillermo, que en el 2019, hace 2 años y un mes, el presidente Piñera visitó Israel y firmó ahí 8 acuerdos bilaterales, uno de ellos en temas de ciberseguridad, y estábamos muy entusiasmados de implementar ese acuerdo. Estamos y estuvimos todos estos años en colaboración con los ministerios relevantes, también hablando con el mismo presidente, también con el que era entonces el encargado de ciberseguridad a nivel nacional, Mario Faren, obviamente en contacto directo con el senador Piu, que es el experto del tema, creo que uno de los más grandes expertos en tema de ciberseguridad aquí en Chile. Y me parece, o sea, que el tema un poco se quedó al lado a nivel nacional por los desafíos nacionales grandes en tema de pandemia y el estallido social, pero sin duda, o sea, es uno de los temas más importantes a nivel internacional, que requieren soluciones inmediatas, porque los desafíos van creciendo y adaptándose a la realidad, o sea, es algo que todo el tiempo tiene que estar en desarrollo. Y en Israel, la decisión estratégica de tomar una región alejada, que yo diría que es un poco parecida a Atacama, ¿sí? O sea, como dijo el senador, en la mitad de la nada, del desierto, y se tomó la decisión de hacerlo allí porque hay una universidad importante, que es la Universidad Ben Gurión, y ahí en ese campus se decidió transformarlo en el Centro Nacional de Ciberseguridad. Entonces se pasaron ahí también empresas nacionales y multinacionales en temas de ciberseguridad, también a nivel del gobierno, y todo en colaboración con la academia. Y en mi última visita a Valparaíso, lo que yo vi y me impresionó muchísimo es el alto nivel de desarrollo en temas académicos, de innovación, y en investigación y desarrollo. Me encontré con la Seremi de Ciencia de Valparaíso, que la he conocido antes por Zoom, pero fue nuestra primera reunión presencial. Fui al Centro de Innovación, el AC3E, y vi el alto nivel de investigadores que tienen una mente, digamos, bien parecida a los de los emprendedores israelíes, que entienden las necesidades de esa colaboración entre la academia, el gobierno y el mundo privado, para venir con soluciones concretas. Entonces yo creo que en tema de ciberseguridad, más allá de la colaboración que ya se ha hecho, y Israel siempre apoyó a Chile también en momentos, digamos, de ataques cibernéticos que hubo en los últimos años, prestando no solamente tecnología, sino nuestros conocimientos en el tema, pero creo que se puede hacer mucho más, y uno de los lindos proyectos que estamos haciendo hoy en día en Valparaíso es en el tema académico, porque a nivel regional de Latinoamérica, como también a nivel global, hacen falta muchos profesionales en el tema de ciberseguridad, porque como dije, los desafíos van creciendo y cada vez se necesitan más y más personas que se destacan en este tema. Y lo que vamos a hacer es, con la ayuda del Consejo Chile-Israel por la Innovación y Tecnología, estamos conectando a 2 universidades en Israel y en Valparaíso para hacer un diplomado en conjunto en tema de ciberseguridad, para formar a los futuros profesionales chilenos y chilenas en este tema. Y fuera del tema ciberseguridad, si me permites, Guillermo, también quiero mencionar otro proyecto bilateral muy importante, que es la colaboración en el Programa Nacional de Satélites, que fue lanzado este año y que la empresa israelí ISI ganó, y va a ser una parte central de este proyecto.
Se trata de 2 satélites grandes que van a reemplazar el satélite francés Passat Charlie, y también construir aquí en Chile 7 microsatélites y formar centros terrestres de investigación. Y este es un hito muy importante para Chile principalmente, pero también para la relación bilateral entre Chile e Israel, principalmente porque se trata también de transferencia de conocimiento. Entonces, esta vez, y yo creo que fue una gran decisión de parte de Chile, de no solamente comprar un satélite nuevo y utilizarlo, sino pensar en el futuro, en la necesidad de desarrollar talento humano local para que se pueda en el futuro construir por lo menos mini satélites y en el futuro también satélites más grandes, ojalá, aquí en Chile. Y parte de este proyecto también es la colaboración con la academia. Va a participar, más allá de la empresa israelí, una fundación israelí que se llama Keren Ramón, que es una fundación a nombre de nuestro primer astronauta, Ilan Ramón, que murió en su misión. Y ellos van a trabajar juntos con universidades y con colegios a lo largo de Chile, en colaboración con el Ministerio de Ciencia, también en colaboración con el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Educación aquí en Chile, para crear los futuros astronautas chilenos y chilenas, crear esa pasión en los jóvenes chilenos y transferir también capacidades y tecnologías para crear una futura industria chilena en el tema satelital. Uy, embajadora, es demasiada información y muy importante. Y permítame, antes de pasar a Kenneth, lo que la embajadora está diciendo de que hoy día la ciberseguridad está ya muy lejana de aquí, del hacker de sombrero blanco, ¿verdad?, que era el que ayudaba a evitar los hackeos, y el sombrero negro, que es el que hacía el hackeo con fines ilícitos o delincuenciales. Hoy día la ciberseguridad es mucho más que eso, no te elimina solamente en el hackeo, sino que, y eso lo se va a preguntar a Kenneth, tiene muchas otras variantes que son relevantes. Pero a su vez también, lo segundo que la embajadora nos dice, y que quiero destacarlo, es que el tema espacial es el tema del siglo XXI. No solamente por la cantidad de satélites, digamos, hay estaciones espaciales, hay satélites, se espera que al 2050 haya más de 3.000 satélites, no, más de 30.000 satélites, perdón, digamos, rondando la Tierra, microsatélites, unas cosas muy pequeñitas, nanotecnología lleva a eso. Todo eso es cuarta revolución industrial, dicho sea de paso. Y hace poco hemos tenido los viajes turísticos al espacio por parte de los millonarios del mundo, que están preocupados de no solamente hacer turismo, sino que ver cómo escapar de la Tierra por si acaso, si es que pasa algo. ¿Ya? Pero esos son temas de los millonarios, pero para los países el espacio se transforma en una nueva fuente de exploración y de eventuales recursos que es necesario rescatar. Kenneth, ¿cuáles son los temas de ciberseguridad? Porque mucha gente piensa que, digamos, hay que colocar el antivirus en el computador y estamos a otro lado. Uno de ellos yo sé que es la privacidad de los datos personales. ¿Qué otra cosa más hay alrededor de eso? ¿Y cómo está la legislación nuestra? ¿Cómo ha ido avanzando? Bueno, mira, primero a las personas hay que explicarles este tema del ciberespacio, porque ¿dónde queda el ciberespacio? Ya tenemos 5 dimensiones donde el ser humano está actuando. La primera dimensión es la terrestre, que es la que partimos. Después el ser humano aprendió a navegar, está el mar con la parte incluso submarina, los submarinos. Y después viene la tercera, aprendió el hombre a volar. Y ahí teníamos 3 dimensiones, éramos 3D. Bueno, se agregó el espacio, ese es el 4D. La cuarta dimensión es el espacio exterior, que es lo que estaba hablando la embajadora, que es esencial. Y ahí yo quiero solo también agregar que este proyecto trae, además de los satélites, estaciones terrenas en Antofagasta y Punta Arenas, para que las universidades de Antofagasta y Punta Arenas puedan desarrollar aplicaciones. ¿Qué le faltó al proyecto? La estación terrena en Rapa Nui, Pascua. Nos vamos a ir a Rapa Nui, Pascua, embajadora, porque eso está a una longitud tal que permite tener una visión distinta que es muy favorable. El tema de los satélites es un tema de estaciones terrenas y el segmento espacial, o sea, cómo el satélite conversa con estas estaciones y baja su información. Entonces nosotros tenemos un lugar que está tan distante como Madrid de Moscú,
o San Francisco de Nueva York. Esa es la distancia que hay entre Rapa Nui, Le Pascua y en nuestro sector continental. La quinta dimensión, que es la que tú me preguntas, el ciberespacio, está bajo el mar. ¿Y por qué yo digo que está bajo el mar? Bueno, está en la nube, todo el mundo habla de la nube, el 99% del tiempo los datos fluyen bajo los cables de fibra óptica submarinos, que nos conectan, los continentes se conectan con cables de fibra óptica submarinos. Entonces, si uno dijera, ¿dónde está el ciberespacio? ¿Dónde están los datos se están moviendo permanentemente, pero no a través de los satélites, se mueven bajo el mar en cables de fibra submarina. ¿Hacia dónde van? Van a infraestructura crítica de la información, o sea, el cable es infraestructura crítica, los servidores, los routers, todos estos equipamientos computacionales. ¿Dónde está la ciberseguridad entonces? Está en la confianza digital que uno tiene que establecer los seres humanos por este mundo del ciberespacio, a través de cosas que son tan sencillas como, por ejemplo, la protección de los datos personales, que tú muy bien señalabas, que está garantizado en un derecho constitucional, hasta la protección de la infraestructura crítica de la información, que es toda aquella de la cual dependemos, y es crítica porque nuestras vidas dependen de ella, no solo los servicios básicos, que uno diría el agua, la luz, el gas, el transporte, si chocan dos aviones porque sus sistemas fueron alterados, se va a producir una catástrofe mayor. Entonces, estos ataques a infraestructura crítica hoy tienen dos objetivos. Lo primero es un objetivo militar, y por eso tenemos que entender que en el ciberespacio hay un conflicto y existen armas, y uno puede atacar y destruir o ser atacado, pero también hay un interés económico. Lo que más hemos visto últimamente son los ataques de secuestros de información, los famosos ransomware, que muchas campañas se han generado de países que no tienen legislación que impida que se instalen estos piratas informáticos. Y yo hablo de pirata y no hacker. La palabra hacker está definida en nuestro diccionario, la Real Academia, como un investigador en ciberseguridad. Es gente buena, gente que tiene talento, que tiene conocimiento y que lo quiere poner a disposición. Esos piratas que no tenían licencias de corso, que son los crackers, los delincuentes, están buscando estas cosas, que puede ser activismo digital, pueden ser venganzas, las motivaciones son múltiples. Pero yo quiero destacar las más peligrosas, que son aquellas que son actores estatales, que quieren usarlo como un arma, o grandes grupos criminales que ya tienen conocimientos avanzados, ellos tienen PhD, tienen equipamiento de última generación, porque es muy rentable. Fíjate que antes era el tráfico de armas, el narcotráfico, pero son negocios riesgosos y tienen, claro, todo lo que es los delincuentes que se fueron a teletrabajo, que están en esto, este negocio es más fancy, más entretenido, la inversión es más baja, la rentabilidad es más alta, el riesgo es menor. Entonces, mucho se está viendo en estos últimos tiempos y también de alguna manera acelerado por la pandemia. ¿Qué requieren los estados entonces? Tener buena legislación. Nosotros estamos avanzando para tener una Agencia Nacional de Protección de Datos Personales y tenemos que crear, y eso está trabajando el gobierno y ha usado de referente el modelo norteamericano de CISA y el modelo del Directorio de Ciberseguridad de Israel, que son modelos de coordinación de todos con todos, muy, muy eficaces, para establecer una nueva gobernanza de ciberseguridad y de protección de la infraestructura crítica de la información. Buscamos entonces proteger a los ciudadanos para que puedan hacer uso del ciberespacio de forma segura y evitar que estos externos que generan ataques, que vienen de cualquier lugar, lo puedan hacer. Y si lo llegaran a hacer, perseguirlo. Y para eso una nueva ley de delitos informáticos que tiene la Convención de Budapest para perseguir el cibercrimen transnacional. Todo eso está en desarrollo, yo espero que la primera que salga sea la ley de delitos informáticos y también espero que muy pronto ingrese al Parlamento a discusión la nueva ley de gobernanza de ciberseguridad y de protección de esta infraestructura crítica de la información que tiene que venir con presupuesto. El presupuesto ya está pedido, Chile tiene autorizado un crédito del BID, que también el Estado pone una parte para generar capacidades. Esto tiene que tener financiamiento y el financiamiento al menos ya lo tenemos garantizado, Guillermo. Muy buena noticia, Kenneth. La verdad es que la ciberseguridad no va a ser parte de nuestra habitualidad del día a día. Embajadora, usted decía en algún minuto de que el enfoque dentro de lo que ha sido su gestión está en los temas sociales, de género, otros temas que no solamente tienen que ver con cosas tan relevantes como en el caso de la ciberseguridad, el caso de la cooperación en el tema hídrico, sino que había también otras áreas que eran de relevancia porque la diplomacia no solamente hoy día se entre gobiernos, sino que entre pueblos. ¿Qué cosas, yo la he visto en Facebook muchas veces haciendo una serie de labores? ¿Qué cosas, a qué se refiere con eso y qué acciones nos podría mencionar dentro de la actividad que ha realizado?
Bueno, diría que hay dos enfoques. Uno son proyectos humanitarios, sociales, y otro es la cooperación en temas sociales. Entonces, en los proyectos humanitarios tuvimos un gran apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional de Israel, llamada Mashab, que ellos nos ayudaron también con fondos y también con seminarios, webinars y ahora con becas para cursos para poder ayudar a diferentes comunas, familias, organizaciones a lo largo de Chile. Entonces hicimos en el último año más de 60 proyectos de donaciones, desde proyectos más pequeños de ayudar con cajas de alimentos o con productos de protección personal, como lo hicimos hace una semana atrás aquí en Santiago, y a proyectos más elaborados de apoyo a hospitales regionales y locales, con diferentes productos médicos, incluso tecnologías israelíes de salud digital. En Aysén hicimos donaciones de algunos tablets para niños y niñas el año pasado que no podían conectarse a sus colegios y perdían estudios. Y eso hicimos a lo largo del país. Y fuera de eso, el tema de los seminarios y los cursos es importante, porque más allá de dar una ayuda puntual que pueda apoyar a un niño o una familia por unas semanas o un mes, para mí era importante también invertir en el futuro en comunas que necesitan más apoyo. Entonces ofrecimos seminarios y cursos en diversos temas, desde temas de educación e innovación, a temas de pandemia, a temas de ciberseguridad, manejo hídrico, agricultura, para poder conectar a los expertos israelíes con los pequeños agricultores o con los gobiernos regionales, para poder aprender de la experiencia israelí, porque al final, o sea, la diplomacia y yo creo que también la política internacional se trata de colaborar, o sea, entendiendo que los desafíos son globales y que las soluciones deben también ser globales y de cooperación. Y por eso el Estado de Israel, desde que se fundó, en realidad antes todavía de que se fundó, vino con esa visión de cooperar con el mundo también en los años 50 y 60, cuando Israel todavía era un país bastante pobre. Ya empezamos a colaborar con países africanos, después con países asiáticos, más adelante también con Latinoamérica, para poder compartir experiencias, porque no se necesita cada vez inventar soluciones nuevas, sino se puede ver qué funcionó bien en otros países y adaptarlo a las necesidades locales de cada país. Y fuera de eso, también estamos colaborando con sociedad civil, con gobiernos regionales, en temas de equidad de género, sustentabilidad, que para mí es sumamente importante. Creo que para cualquier sociedad moderna que quiere desarrollarse, se necesita tener una equidad de género y un rol importante para las mujeres en todos los ámbitos de toma de decisiones, y en eso estuvimos trabajando también con los diferentes ministerios, con un proyecto de mentoring con el MINREL el año pasado, y también con diversas fundaciones, y también ahí conectando el tema tecnológico, porque por ejemplo hicimos un webinar el año pasado en tema de tecnologías como solución para la violencia de género, cómo se puede ayudar a mujeres que son agredidas, que están bajo amenaza en sus propias casas, con productos tecnológicos, y estamos trabajando para hacer un hackathon en ese tema aquí en Chile. Y la verdad, o sea, esos son de los proyectos que más me gustan, Guillermo, porque creo que realmente vienen a crear una mejor sociedad, vienen a enfrentar juntos desafíos globales, y que puede atribuir mucho a las sociedades también en Chile y también en Israel.
Sí. Digamos, yo creo que es muy interesante, porque seguramente Mónica Salaquet, digamos, ha tenido un rol importante en todo ello. Ella es la ministra en Chile, digamos, de Equidad de Género, al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Entonces, Kenneth, el, dentro de lo que es, digamos, tu experiencia y evaluación, digamos, este tipo de convenios en relaciones internacionales requiere un refresco, requiere un debate adicional para poder consolidarlo adecuadamente, porque yo me recuerdo la ministra, o tú decías, o la embajadora, o tú decías que no estamos hablando de proyectos de 4 años, estamos hablando de cosas de 20 años, 30 años, de largo plazo. ¿Cómo asegurar justamente en el momento que estamos en una discusión constituyente que todos estos elementos se mantengan en el tiempo? ¿Cuál sería la forma en que un país como Chile podría asegurarlo para poder tener justamente el anclaje que se requiere para este tipo de convenio de ayuda y de colaboración, con este caso con Israel? Mira, lo primero es entender que las relaciones de Estado son de largo plazo y son de Estado, no es del gobierno de turno. Por lo tanto, los gobiernos pueden cambiar, las relaciones siguen porque son intereses comunes. Y eso permite tener planificación, tener acuerdos y tener tratados. Nuestra reforma constitucional para permitir que exista la Convención Constitucional dice que el primer requisito es que no se deben cambiar ni alterar los tratados que Chile tiene firmados. Eso es muy importante porque define el Chile que ha sido capaz de insertarse en un mundo globalizado. Nosotros tenemos que regular todos los problemas internos. Básicamente una constitución tiene que regular el poder. Nadie puede tener el poder absoluto, el poder tiene que estar distribuido y tenemos que tener los mecanismos de control democrático para que ello ocurra, y por eso hay que declarar principios. Uno de los principios que yo he pedido que esté en la Constitución es el principio de la República Digital. ¿Y por qué? Porque tenemos que avanzar en esto. O sea, si tú me dices dónde avanzar, en esto. ¿Y con quién? Con los que saben. Cuando la embajadora hablaba de los temas de igualdad, de género, temas de mujer, tenemos las brechas, y fíjate que en tecnologías digitales tenemos una brecha gigantesca. Menos del 15% de la matrícula en tecnologías de carrera, de tecnología de información, computer science y otras, son mujeres. O sea, ingresan muy pocas mujeres y egresan también no tantas. Menos de un 8% está en ciberseguridad. Entonces tenemos que eso, hacernos cargo, mejorarlo. Pero tener muy claro que una constitución le tiene que asegurar a quienes vamos a vivir en el país que vamos a poder vivir en paz, que va a poder existir un Estado de Derecho, que el Estado va a tener la capacidad para poder garantizar ciertas cosas que solo el Estado puede garantizar. Por ejemplo, la defensa y la seguridad, que es esencial. Y ahí nuevamente, ¿cuáles son los aliados estratégicos que tiene Chile para resolver estos problemas? Yo espero, sinceramente, que este proceso constituyente en el que estamos, con una asamblea que tiene un mandato y tiene un tiempo, lo cumpla, que sean capaces de ponerse de acuerdo, que tengan su reglamento pronto. Ya sabemos que tienen por lo menos el reglamento ética aprobado en el primer mes, esperemos que salga el reglamento para poder empezar a votar, y esos acuerdos de mayoría formen lo que creemos que sea lo más adecuado. Y cómo se va a regular el poder en este país. Nadie lo puede tener de forma absoluta y el Estado tiene que garantizar el Estado de Derecho, the rule of the law, que esto se cumpla. Esa es la esencia de una democracia y queremos perfeccionar una democracia, no perfeccionar otras formas de Estado y gobierno, y las democracias perfeccionadas valoran las relaciones por intereses de largo plazo con otros Estados democráticos iguales que ellos, Guillermo. Así es. Embajadora, ya estamos terminando, se nos ha ido muy rápidamente el tiempo, le agradezco realmente a su disposición. ¿Qué desafíos le quedan por delante? O sea, ya vemos que sinceramente, digamos, usted estará en términos telemáticos, pero la actividad que está realizando la embajada con todos sus colaboradores no resulta ser menor. ¿Qué cosas nos queda por delante? ¿Cuáles son los desafíos que visualiza para el resto de su misión? Bueno, hay muchos proyectos que me gustaría finalizar antes que termine mi misión, que todavía no sé cuándo va a terminar, pero mientras tanto sigo acá y seguimos con todas las energías. Pero uno de ellos es en el tema satelital, realmente verificar que el tema de colaboración educativa, incluso en tema de niñas y STEM, ¿sí? O sea, lo que dijo el senador tiene toda la razón, que ahí es una de las brechas más grandes de niñas y mujeres que no entran en estos temas de ingeniería, matemática, etcétera. Entonces, por ahí poder aprovechar de esta colaboración importante en el tema satelital para también hacer un programa especial para niñas y mujeres jóvenes que entren en el tema de ciberseguridad y también en el tema del espacio
como parte del Programa Nacional Satelital. Después, o sea, obviamente el gran desafío ahora es esperar también a ver quién va a ser el nuevo gobierno, el nuevo Congreso, y seguir trabajando con el nuevo gobierno y el nuevo Congreso en estos temas que son importantes para los dos países, desde el tema de ciberseguridad y salud digital, a tema hídrico y temas sociales, y poder ojalá renovar las delegaciones también académicas y de la sociedad civil, que eso hace mucha falta cuando hablamos de aprender uno del otro. O sea, la mejor manera de aprender es ir a Israel y que delegaciones israelíes vengan acá para realmente ver lo que ocurre en cada país y cómo se puede colaborar. Así que hay mucho para hacer de acá a los próximos años. Y invito también, Guillermo, a todos los que nos están escuchando y viendo a seguirnos en redes sociales, también no solamente Facebook, en todas LinkedIn, Twitter, Instagram, y ahí siempre hay oportunidades de colaboración. Mucha gente me escribe en privado pidiendo colaboración en diferentes temas, y creo que cada día que pasa solo vemos que el potencial de colaboración es realmente enorme. Cada vez se abren nuevos temas, incluso en temas de ciudades inteligentes, transparencia que mencionamos antes. O sea, de eso se trata al final, de cooperación bilateral e internacional para el bien de los dos pueblos. Sí, no, muchas gracias, embajadora. Kenneth, muchas gracias, por favor, por la participación. A ustedes que están en su casa, por favor, escuchen todo lo que hemos conversado. En este caso, la embajadora no solamente nos hace una descripción del Israel actual, de cómo es y esa diversidad que finalmente tiene que trabajar unida por los objetivos e intereses de preservación de un país como Israel, dentro de un contexto que no siempre ha sido fácil, pero que se para mirando hacia adelante. Le agradecemos a la embajadora Medina Rosenberg toda su buena disposición para estar con nosotros el día de hoy. Lo mismo a nuestro querido senador Kenneth Pugh, que le da el ancho a China, a la región de Valparaíso, de Rapa Nui, vamos hasta San Felipe pasando por los Andes, o al revés, no, los Andes pasando por al revés. Primero San Felipe y después los Andes. Después los Andes. Bueno, pero la región de Valparaíso, hemos hablado de tecnología, hemos hablado de temas estratégicos, de ciberseguridad, hemos hablado también de lo importante que son los pueblos, la sociedad, de la equidad de género. Usted converse en su casa sobre estos temas, converse porque hay mucho que mirar. No solamente tenemos que mirar lo que está pasando con nosotros, sino que aportar. Y la democracia se construye con eso, dialogando, aportando. Y también, en tiempo de pandemia, cuidándose. El autocuidado sigue siendo lo fundamental para poder seguir, ¿no es cierto?, avanzando en lo que nos corresponde como país, como sociedad, como familia y como persona. Embajadora, muchas gracias. Kenneth, muchas gracias. Gracias, Guillermo. Gracias, embajadora. Gracias, Guillermo. Gracias, senador. Un gusto. Buen día. Buen día, y ustedes nos vemos la próxima semana por todas las plataformas de cable, Mundo Pacífico, por Ñuble, de Arica a Punta Arena, por Facebook y por supuesto también YouTube. Que tengan una buena semana y cuídense mucho.